Millonaria se disfraza de dentista y atiende a su marido. Lo que él confiesa la deja en shock. Gabriela Mendoza ajustó las gafas de protección por tercera vez esa mañana, intentando ocultar el nerviosismo que se apoderaba de su cuerpo. A los 42 años, la empresaria nunca imaginó que necesitaría disfrazarse de dentista para descubrir la verdad sobre su matrimonio de 15 años. Cuando Fernando se acomodó en el sillón dental, ella casi perdió el valor. Su marido estaba allí, vulnerable, sin saber que la mujer que sostenía los instrumentos era la misma a quien había estado evitando durante meses. «Doctor, necesito confesarle algo antes de que empecemos», dijo Fernando, mirando al techo. «Estoy pasando por un momento muy difícil en mi vida». Gabriela sintió que el corazón se le aceleraba. Su voz cargaba un peso que ella no reconocía. Durante semanas había notado cambios en el comportamiento de su marido. Llegaba tarde, hablaba poco durante la cena y parecía siempre perdido en sus pensamientos. «Puede hablar con confianza», respondió ella, disfrazando su voz con un tono más grave. «Muchos pacientes se sienten más cómodos durante el tratamiento». «Es sobre mi esposa», continuó Fernando, cerrando los ojos. «Ella es una mujer increíble, ¿sabe? Construyó un imperio empresarial desde la nada. Siempre admiré eso en ella». Gabriela sostuvo con firmeza el espejo dental. ¿A dónde quería llegar con eso? «Pero últimamente he sentido que no soy suficiente para ella». La voz de Fernando comenzó a temblar. «Ella es tan exitosa, tan independiente. A veces me pregunto, ¿qué ve una mujer como ella en alguien como yo?» «¿A qué se dedica usted?», preguntó Gabriela intentando sonar profesional. «Soy contador. Trabajo en una empresa pequeña aquí en Ciudad de México. Gano bien, pero no es nada comparado con lo que ella factura en una semana». Suspiró profundamente. «A veces creo que ella me ve como una carga, ¿sabe?». Gabriela necesitó apoyarse en la mesa de trabajo. ¿Fernando se sentía inferior? En 15 años de matrimonio, él nunca había demostrado eso. Al contrario, siempre pareció orgulloso de sus logros. «Estoy segura de que su esposa no piensa así», dijo ella, luchando por mantener la voz firme. «No sé, doctor. Últimamente ella ha estado trabajando aún más. Llega a casa exhausta, casi no habla conmigo. Es como si yo fuera transparente». Fernando abrió los ojos y la miró directamente. «A veces pienso que sería mejor para ella si yo ya no estuviera cerca». El instrumento dental se escapó de las manos de Gabriela, cayendo al suelo con un ruido metálico. Fernando intentó levantarse, preocupado. «¿Está todo bien, doctor?» «Disculpe, fue solo un descuido». Ella se agachó para recoger el instrumento, aprovechando para respirar hondo. «Continúe, por favor». «En realidad, hay algo más serio». La voz de Fernando se volvió aún más baja. «Cometí un error terrible en los últimos meses». Gabriela volvió a colocarse al lado del sillón, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «Conocí a una mujer», hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor. «No fue mi intención, se lo juro. Ella empezó a frecuentar la oficina por unos servicios contables. Es divorciada, tiene una hija pequeña». Las piernas de Gabriela casi le fallaron. Se apoyó discretamente en el sillón, intentando procesar lo que estaba escuchando. «¿Y qué pasó?», logró preguntar. «Hablamos mucho. Ella me escuchaba de una manera que mi esposa hace mucho que no lo hace. Me hacía sentir importante, ¿sabe? Como si mis opiniones realmente importaran». Fernando se cubrió el rostro con las manos. «Doctor, yo no quería enamorarme de ella. Sucedió sin que me diera cuenta». Gabriela necesitó salir de la sala. Murmuró algo sobre ir a buscar un material específico y corrió al baño del consultorio. Frente al espejo, se quitó la mascarilla y respiró hondo varias veces. Las lágrimas insistían en aparecer, pero no podía permitirlo. 15 años de matrimonio, 15 años construyendo una vida juntos. ¿Y ahora descubría que Fernando estaba enamorado de otra mujer? Volvió a la sala con las piernas temblorosas. Fernando continuaba en la misma posición, mirando al techo con los ojos rojos. «Disculpe la demora», dijo ella, recolocándose la mascarilla. «Continúe, por favor». «Me siento como basura, doctor. Mi esposa no merece esto.
Ella es una persona íntegra, honesta. Trabaja duro todos los días para mantener a nuestra familia. Y yo estoy aquí traicionando su confianza. ¿Usted ya ha estado con esta otra mujer? Gabriela apenas logró hacer la pregunta. No en el sentido físico, pero emocionalmente, completamente. Fernando giró el rostro hacia un lado. La semana pasada, ella me dijo que se mudaría a Monterrey. Su exmarido consiguió un trabajo mejor allá y se llevará a su hija. Gabriela sintió una punzada de alivio mezclada con confusión. ¿La mujer se mudaba? ¿Y cómo se siente usted con eso? Devastado, respondió sin dudar. Sé que es egoísta de mi parte, pero no puedo imaginar mi vida sin hablar con ella todos los días. En los últimos 3 meses se ha convertido en mi mejor amiga. ¿Y su esposa sabe algo? No. Al menos creo que no. Fernando suspiró. Gabriela es muy observadora, pero ha estado tan ocupada con los negocios que apenas nota mi presencia en casa. La ironía de la situación no pasó desapercibida para Gabriela. Mientras ella trabajaba sin descanso para dar seguridad financiera a la familia, estaba perdiendo a su marido por otra mujer, precisamente por eso. «Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta extraña?», dijo Fernando de repente. «Claro. ¿Usted está casado?». Gabriela dudó por un momento. «Sí, lo estoy». «¿Cómo hace para equilibrar trabajo y relación?». Siempre tuve curiosidad por saber cómo los profesionales exitosos manejan eso. La pregunta golpeó a Gabriela como un puño en el estómago. Fernando no lo sabía, pero le estaba preguntando exactamente a la persona que había fallado en ese equilibrio. «Es difícil», respondió honestamente. «A veces uno se pierde intentando dar lo mejor para la familia y olvida prestar atención a quien realmente importa». «Exacto», Fernando se animó. «Mi esposa siempre dice que trabaja tanto por nosotros, por nuestra seguridad, pero yo preferiría tener menos dinero y más momentos con ella, ¿sabe? Querido oyente, si le está gustando la historia, aproveche para dejar su like y sobre todo suscribirse al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando. Ahora continuando». Gabriela necesitó detener el procedimiento por un momento. La revelación de Fernando estaba cambiando completamente su perspectiva sobre el matrimonio. Ella siempre creyó que estaba siendo la esposa perfecta, garantizando estabilidad financiera. Nunca imaginó que él preferiría su atención al dinero. «¿Y qué piensa hacer?», preguntó ella volviendo a examinar sus dientes. «No sé. La mujer de la que me enamoré se va mañana. Me pidió que me fuera con ella». Fernando cerró los ojos con fuerza. «Dijo que podríamos comenzar una nueva vida juntos en Monterrey». Gabriela casi dejó caer el instrumento de nuevo. «¿Y lo está considerando?». «Lo estoy. Dios me perdone, pero lo estoy». Abrió los ojos y la miró directamente. «Sé que es cobarde abandonar a mi esposa así, pero ya no puedo vivir esta mentira. Finjo estar feliz cuando llego a casa. Finjo que todo está bien cuando ella me habla del trabajo. Finjo que no siento un vacío enorme en el pecho. Pero 15 años de matrimonio, eso no significa nada». «Significa todo». La voz de Fernando se quebró. «Gabriela fue mi primer amor. Nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba administración. Yo estaba en el último año de contabilidad. Era la chica más decidida que había visto». Gabriela recordaba perfectamente aquella época. Fernando era tímido, pero amable. Siempre la esperaba a la salida de clases. Cargaba sus libros pesados. Era el novio que todas las amigas envidiaban. «Ella quedó embarazada en el último año de la universidad», continuó Fernando. «Lo recuerdo como si fuera ayer del día en que me lo contó. Yo quedé aterrorizado, pero ella estaba radiante. Decía que ese bebé sería la motivación que necesitábamos para construir algo grande juntos». Gabriela llevó la mano instintivamente al vientre. El recuerdo del embarazo que había perdido en el 6º mes aún dolía como si fuera ayer. Fernando nunca hablaba sobre eso. Ella no sabía que él también cargaba con ese dolor. «¿Qué pasó con el bebé?». «Lo perdimos». Fernando tragó en seco. «Fue el periodo más difícil de nuestra vida». Gabriela se culpó por meses. Decía que si hubiera dejado de estudiar, si se hubiera cuidado mejor. Yo intentaba consolarla,
pero por dentro estaba destrozado también. ¿Y cómo lo superaron? Ella canalizó todo el dolor en el trabajo. Empezó la universidad a los 18 años y a los 23 ya había abierto la primera empresa. Yo la admiraba por eso, por la fuerza que demostraba. Fernando se limpió una lágrima que escurría. Pero creo que perdimos algo por el camino. La intimidad, la conexión que teníamos. Gabriela estaba empezando a entender lo que había pasado con el matrimonio. Después de la pérdida del bebé, ella realmente se había volcado al trabajo. Era su forma de lidiar con el dolor. Pero nunca notó que Fernando también estaba sufriendo y la necesitaba. Intentaron tener otros hijos. Lo intentamos por algunos años. Ella quedó embarazada 2 veces más, pero siempre perdía en los primeros meses. Después de un tiempo dejamos de intentarlo. Era demasiado doloroso para los dos. Él suspiró. Creo que fue ahí cuando empezamos a distanciarnos. Ella en el trabajo, yo fingiendo que todo estaba bien. ¿Y esta otra mujer? ¿Cómo apareció en su vida? Liliana. Fernando dijo el nombre con cariño. Apareció en la oficina hace 3 meses. Estaba pasando por un divorcio complicado y necesitaba organizar la documentación financiera. Parecía perdida, frágil. Gabriela sintió celos por primera vez en la vida. La forma en que él decía el nombre de la mujer, la ternura en la voz. Platicamos mucho durante las consultas. Ella me contaba sobre la dificultad de criar a su hija sola, sobre cómo el exmarido estaba ausente. Yo terminé contando sobre mi situación también. Fernando dejó de hablar por un momento. Fue la primera vez en años que me sentí realmente escuchado. ¿Y cuándo se dio cuenta de que se estaba enamorando? La semana pasada. Ella estaba muy triste porque su hija había preguntado cuándo iba a volver a casa su papá. Liliana empezó a llorar en mi oficina y yo la abracé. Él se cubrió el rostro con las manos nuevamente. En ese momento sentí algo que no sentía hacía mucho tiempo con mi esposa. Gabriela necesitó alejarse de la silla nuevamente. La imagen de Fernando abrazando a otra mujer, consolándola, le ardía en la mente. «Doctor, ¿puedo confesar algo terrible?» «Puede». Anoche, cuando Gabriela llegó a casa del trabajo, intentó abrazarme. Hacía tiempo que ella no demostraba cariño así. Fernando respiró hondo, pero me alejé. No pude corresponder porque solo podía pensar en Liliana. El mundo de Gabriela se derrumbó en ese momento. La noche anterior, ella había llegado a casa decidida a ser más cariñosa con Fernando. Había notado que él andaba distante y quería reconectarse. Cuando él se alejó de su abrazo, ella se sintió rechazada, pero no imaginó el motivo real. ¿Cómo reaccionó su esposa? Se sintió herida, lo vi en sus ojos, pero no dijo nada. Solo sonrió triste y se fue al cuarto. La voz de Fernando estaba cargada de culpa. Ella es así, ¿sabe? Siempre intenta proteger mis sentimientos, incluso cuando es ella quien está sufriendo. Gabriela recordaba exactamente ese momento. Había interpretado la reacción de Fernando como cansancio del trabajo. Pasó la noche en vela, pensando en qué podría haber hecho mal. ¿Y hoy? ¿Ella sabe que usted está aquí? No. Le dije que tenía una reunión importante. Otra mentira más para añadir a la lista, suspiró pesadamente Fernando. En realidad, agendé esta cita porque necesito decidir antes de esta noche. Liliana sale mañana por la mañana. ¿Y qué te dice el corazón? Que debería irme con ella, empezar de nuevo lejos de todo esto, lejos de la culpa, lejos de fingir que soy feliz. Hizo una pausa. Pero la razón dice que sería la mayor cobardía de mi vida. Gabriela no merece ser abandonada así. ¿Ha pensado en hablar honestamente con su esposa? Todos los días. Pero ¿cómo voy a llegar con ella y decirle que me enamoré de otra mujer? ¿Cómo voy a explicar que mientras ella trabajaba sin descanso para dar lo mejor a nuestra familia, yo estaba construyendo una vida emocional con otra persona? Gabriela sintió que las lágrimas le quemaban los ojos de nuevo. El dolor en la voz de Fernando era genuino. Él sufría tanto como ella. Tal vez ella lo entienda, dijo Gabriela, casi en un susurro. No, Gabriela es orgullosa, fuerte. Una revelación así la destruiría.
Fernando negó con la cabeza. Prefiero cargar con esta culpa solo a ver el dolor en sus ojos. Pero permanecer en un matrimonio por obligación no sería peor para los dos. Fernando guardó silencio por un largo momento. Gabriela aprovechó para organizar los instrumentos, intentando ganar tiempo para procesar todo lo que estaba escuchando. «Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Claro». «¿Usted se ha enamorado de alguien que no fuera su esposa?» Gabriela dudó. Técnicamente nunca se había enamorado de otra persona durante el matrimonio, pero se había enamorado del trabajo de una manera que quizás fue igualmente destructiva. No de la forma que usted describe, pero sí me he perdido en otras cosas que me alejaron de ella. ¿Cómo así? El trabajo, la ambición, la búsqueda del éxito, respondió Gabriela con sinceridad. A veces uno cree que lo hace todo por la familia, pero en realidad se está alejando de las personas que más ama. Exacto. Fernando se animó de nuevo. Es justo eso lo que siento que nos pasó. Gabriela siempre dice que trabaja tanto por mí y por nuestro futuro, pero yo no necesito tanto dinero. La necesito a ella. ¿Y ya se lo ha dicho? Lo he intentado algunas veces, pero ella siempre responde que necesita asegurar nuestra estabilidad, que no quiere depender de nadie. Fernando suspiró. Creo que la pérdida de los bebés la marcó más de lo que admite. Es como si siempre se estuviera preparando para una catástrofe. Gabriela nunca lo había visto de esa forma. Pero Fernando tenía razón. Después de las pérdidas gestacionales, ella desarrolló una necesidad obsesiva de control, de seguridad económica. Pensaba que si tenía dinero suficiente, nada malo podría volver a suceder. Doctor, hay algo más que debo confesar. La voz de Fernando se volvió aún más baja. Dígame. Ayer, cuando Gabriela intentó abrazarme, llevaba un perfume diferente. Era el mismo que le regalé en nuestro primer aniversario de novios. Cerró los ojos. Por un segundo recordé a la chica que conocí en la universidad, a la mujer de la que me enamoré perdidamente. Gabriela lo recordaba perfectamente. Había encontrado el viejo frasco del perfume en el fondo del armario y decidió usarlo pensando que podría despertar buenos recuerdos en Fernando. ¿Y qué sintió? Culpa, mucha culpa. Porque por un momento volvía a amarla como antes. Pero era demasiado tarde. Mi corazón ya le pertenecía a otra persona. Una lágrima recorrió el rostro de Fernando. ¿Es posible amar a dos personas al mismo tiempo, doctor? La pregunta golpeó a Gabriela de lleno. Podía ver que Fernando realmente la amaba, pero que también se había enamorado de Liliana. La situación era más compleja de lo que imaginaba. Creo que sí, respondió con honestidad. El corazón humano es complicado. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo elijo entre 15 años de historia y la posibilidad de ser feliz de nuevo? Gabriela necesitaba tomar una decisión. Podría revelar su identidad en ese momento y enfrentar a Fernando con todo lo que había descubierto, o podría seguir fingiendo e intentar entender mejor la situación. ¿Usted dijo que la mujer embarca mañana? Sí. El vuelo es a las 8 de la mañana. Ella me pidió una respuesta hasta las 6 de la tarde. Fernando miró el reloj en la pared. Todavía tengo algunas horas para decidir. ¿Y si no fuera mañana? Si tuvieran más tiempo para pensar. No sé, tal vez la situación se pondría aún más complicada. A veces las decisiones difíciles deben tomarse rápidamente antes de que perdamos el valor, suspiró. Liliana también está sufriendo con esto. No fue fácil para ella pedirme que fuera junto. Ella sabe que usted está casado. Lo sabe. Al principio intentó mantener la distancia precisamente por eso, pero la conexión entre nosotros fue más fuerte. Fernando abrió los ojos y miró a Gabriela. Doctor, ¿usted cree que soy una persona terrible? No, creo que usted es humano, respondió Gabriela con sinceridad. Todos cometemos errores, todos nos perdemos a veces. Gracias por decir eso. No tengo a nadie con quien hablar sobre esta situación. Mis amigos también son cercanos a Gabriela. No puedo meterlos en esto.
Gabriela notó lo aislado que estaba Fernando. No tenía a nadie para desahogarse, nadie que lo ayudara a procesar sus sentimientos. De cierta forma, esa cita con el dentista estaba siendo una terapia para él. «Doctor, ¿puedo contarle una última cosa?» «Claro». Anoche, después de que Gabriela se fue a dormir, me quedé viendo las fotos de nuestra boda. Éramos tan jóvenes, tan llenos de sueños. Su voz se quebró de nuevo. Recuerdo lo hermosa que se veía ese día, la sonrisa más bonita que he visto en mi vida. Gabriela recordaba perfectamente ese día. Había sido el más feliz de su vida hasta entonces. Fernando estaba nervioso, pero radiante. Realmente creían que nada podría separarlos. ¿Qué más recuerda de ese día? La promesa que nos hicimos el uno al otro. No fueron solo los votos tradicionales. Escribimos cartas personales que leímos en la ceremonia. Fernando sonrió por primera vez desde que había llegado. Gabriela escribió que yo era su ancla, la persona que la mantenía equilibrada en medio de toda su ambición. ¿Y qué le escribió usted a ella? Que ella era mi inspiración, que su fuerza me hacía querer ser un mejor hombre cada día. Hizo una pausa. Prometí que siempre apoyaría sus sueños, sin importar lo grandes que fueran. Gabriela recordaba las dos cartas. Todavía las guardaba en una caja especial en el closet. A veces, cuando se sentía perdida, releía las palabras de Fernando y recordaba por qué se había casado con él. ¿Y usted cree que cumplió esa promesa? Lo intenté. Durante mucho tiempo lo intenté. Pero en algún momento me perdí en el proceso. Fernando suspiró. Apoyé tanto sus sueños que olvidé los míos propios. Y cuando me di cuenta, ya no sabía quién era fuera del matrimonio. Querido oyente, si está disfrutando de la historia, aproveche para dejar su like y sobre todo suscribirse al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando. Ahora continuando. La revelación de Fernando golpeó a Gabriela como un rayo. Ella nunca se había dado cuenta de que él se había perdido en el proceso de apoyarla. Siempre pensó que él era feliz siendo su compañero, su apoyo emocional. ¿Cuáles eran sus sueños? Quería tener mi propia oficina de contabilidad. Soñaba con trabajar con pequeños empresarios, ayudar a personas como Gabriela al inicio de su carrera. Sus ojos brillaron por un momento. Pero cuando ella comenzó a crecer profesionalmente, pensé que era más seguro mantenerme en el empleo fijo. Alguien tenía que garantizar un ingreso estable. ¿Y nunca intentó retomar esos sueños? Algunas veces. Pero siempre surgía alguna crisis en su empresa, algún momento en que ella necesitaba apoyo emocional. Yo terminaba dejando mis planes de lado. Fernando movió la cabeza. No la culpo por eso. Fue mi elección. Gabriela estaba percibiendo un patrón que nunca había notado. Cada vez que ella pasaba por dificultades profesionales, Fernando renunciaba a algo personal para apoyarla. Y ella nunca se había dado cuenta de eso. ¿Y Liliana? ¿Ella lo anima a perseguir sus sueños? Sí. Desde el primer día me dijo que yo tenía potencial para mucho más de lo que estaba haciendo, que era un desperdicio trabajar para otros cuando podía tener mi propio negocio. Fernando sonrió tristemente. Fue la primera persona en años que me vio como alguien más allá de el esposo de Gabriela. Gabriela sintió una punzada de dolor. Realmente se había acostumbrado a ver a Fernando solo como su apoyo, su ancla. Había olvidado que él era una persona con sueños y ambiciones propias. ¿Y usted ha hablado con su esposa sobre estos sentimientos? Lo intenté algunas veces, pero ella siempre está tan enfocada en sus propios proyectos que no queda espacio para hablar sobre los míos. Fernando suspiró. En el último intento me dijo que esperara un poco más, que pronto las cosas estarían más tranquilas y podríamos pensar en mi oficina. ¿Cuándo fue eso? Hace 3 años. Gabriela quedó impactada. Recordaba vagamente la conversación, pero no tenía idea de que habían pasado 3 años desde entonces. En su percepción, había sido hace pocos meses. ¿Y desde entonces? Desde entonces dejé de tocar el tema. Me di cuenta de que mis sueños no eran prioridad en nuestra relación. La voz de Fernando se volvió más fría. Fue entonces cuando empecé a cuestionarme si realmente le importaba como persona o si solo era una pieza de apoyo en su vida.
Gabriela quería gritar que él estaba equivocado, que él era la persona más importante de su vida, pero las evidencias sugerían lo contrario. En algún momento, ella realmente había dejado de verlo como compañero y había empezado a tratarlo como un personaje secundario. «Doctor, ¿puedo hacer una pregunta directa?» «Claro. ¿Usted cree que debo irme con Liliana?» Gabriela necesitó apoyarse en la barandilla nuevamente. La pregunta que más temía había llegado, y por primera vez ella no sabía cuál sería la respuesta correcta. «¿Por qué esta decisión es tan difícil para usted?» «Porque sé que voy a lastimar a Gabriela profundamente. No importa cómo lo haga, ella va a sufrir, y lo último que quiero es causarle dolor». Fernando cerró los ojos, pero también sé que quedarme sería una mentira. Y ella merece a alguien que la ame completamente, no a alguien que está dividido. ¿Y si hubiera una tercera opción? ¿Cómo es eso? ¿Y si ustedes hablaran honestamente sobre todo esto? Sobre sus sentimientos, sobre los sueños abandonados, sobre lo que realmente quieren para el futuro. Fernando guardó silencio por un largo momento. Gabriela podía ver que él estaba considerando la posibilidad. «No sé si podría. ¿Cómo voy a contarle a ella sobre Liliana?» «Tal vez empiece contando sobre sus propios sentimientos primero, sobre cómo se siente descuidado, sobre los sueños que abandonó», Gabriela sugirió cuidadosamente. «A veces las personas se sorprenden con la capacidad de comprensión del otro». «¿Usted cree que Gabriela podría perdonarme?» «No lo sé, pero creo que ella merece la oportunidad de decidir eso por sí misma». Gabriela respiró hondo. «Y usted merece la oportunidad de ser honesto sobre sus sentimientos. ¿Y si ella no perdona? ¿Y si le cuento todo y ella me echa de casa? Entonces, al menos ustedes dos sabrán dónde están. A veces la incertidumbre es peor que cualquier verdad». Gabriela detuvo el procedimiento por un momento. «Usted dijo que ama a las dos, pero ¿no estará confundiendo el amor que siente por Liliana con la necesidad de sentirse valorado?» La pregunta hizo que Fernando se detuviera a pensar. Gabriela podía ver que él estaba procesando la posibilidad. «¿Cómo es eso?» «Liliana apareció en un momento en que usted se sentía invisible en el matrimonio. Ella lo vio, lo escuchó, lo valoró. Tal vez lo que usted siente por ella sea gratitud mezclada con carencia emocional». Gabriela estaba tratando de ser cuidadosa. «No estoy minimizando sus sentimientos, solo sugiero que los analice más a fondo». «Nunca lo había pensado de esa manera», admitió Fernando. «Pero ¿y si realmente es amor? ¿Y si de verdad me he enamorado de ella?» «Entonces eso es algo que usted necesita descubrir lejos de la presión de una decisión inmediata. Liliana se va hoy, pero eso no significa que sea la única oportunidad de estar juntos». «¿Cómo así?» «Si es amor verdadero, encontrarán la manera de estar juntos en el futuro. Pero primero usted necesita resolver su situación actual con honestidad». Fernando guardó silencio durante varios minutos. Gabriela siguió fingiendo trabajar en sus dientes, pero en realidad le estaba dando tiempo para procesarlo todo. «Doctor, tiene razón. No puedo tomar una decisión tan importante bajo presión», dijo finalmente. «Pero ¿y si es demasiado tarde? ¿Y si Liliana no me espera? Si realmente lo ama, entenderá la necesidad de resolver las cosas de la manera correcta. Y si no lo entiende, tal vez eso también sea una respuesta». «Usted es muy sabio». Fernando sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Gracias por escucharme. Hacía mucho que no hablaba de todo esto». Gabriela sintió una oleada de emociones contradictorias. Por un lado, estaba feliz de haber logrado sembrar la duda sobre la decisión precipitada. Por otro, sabía que aún quedaba mucho por resolver entre ellos. «¿Qué piensa hacer ahora?» «Voy a llamar a Liliana y explicarle que necesito más tiempo. Le pediré que se vaya hoy, pero con la promesa de que resolveremos nuestra situación en el futuro, si es el caso». Fernando respiró hondo. «Y voy a hablar con Gabriela esta noche». «¿Va a contarle todo?» «Voy a empezar contándole sobre mis sentimientos, sobre cómo me siento en el matrimonio. Dependiendo de su reacción, tal vez le hable de Liliana también». Hizo una pausa. «Sé que no será fácil,
Pero usted tiene razón. Ella merece saber la verdad. Gabriela sintió que el corazón se le aceleraba. En pocas horas, tendría que enfrentar la conversación más difícil de su vida, pero por primera vez en meses sentía que había esperanza. Creo que está tomando la decisión correcta. Eso espero, suspiró Fernando. Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta más? Claro. Usted dijo que ya se había perdido en otras cosas que lo alejaron de su esposa. ¿Cómo resolvieron eso? Gabriela dudó. Técnicamente, aún no lo habían resuelto. De hecho, ella estaba descubriendo el problema justo en ese momento. Aún no lo resolvemos completamente. Pero el primer paso fue reconocer que había un problema, y eso solo sucedió cuando hablamos honestamente el uno con el otro. ¿Y su esposa, ella se sintió herida cuando usted le contó sobre esas otras cosas? Mucho, respondió Gabriela con sinceridad. Pero también se sintió aliviada por finalmente entender lo que estaba pasando. A veces es mejor saber la verdad y sufrir un poco que vivir en la incertidumbre. Gracias, doctor. Me ha ayudado mucho hoy. Gabriela terminó el procedimiento en silencio, tratando de ordenar sus pensamientos. En una hora de conversación, había descubierto más sobre su matrimonio que en meses de convivencia. «Listo», dijo finalmente. «El procedimiento ha concluido». Fernando se levantó de la silla y se miró en el espejo. «Gracias, doctor. No solo por el tratamiento, sino por la conversación. Usted es un profesional excepcional». «Fue un placer ayudar», respondió Gabriela luchando por mantener la voz firme. Fernando ya estaba en la puerta cuando se volteó. «Doctor, espero que usted y su esposa logren resolver sus asuntos también. Por lo que percibí, usted la ama mucho». «Sí, la amo», respondió Gabriela, con la voz casi quebrándose. Más de lo que ella imagina. Después de que Fernando salió, Gabriela se encerró en el baño y lloró durante varios minutos. Todas las certezas que tenía sobre su matrimonio se habían derrumbado en una sola mañana. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando. Ahora, continuando. Cuando se calmó, Gabriela llamó a Patricia, la dentista amiga que había permitido el cambio de lugar. «¿Cómo te fue?», preguntó Patricia en cuanto contestó. «Complicado, mucho más complicado de lo que imaginaba», suspiró Gabriela. «Patricia, mi matrimonio está hecho pedazos y yo ni siquiera lo sabía». «¿Qué dijo él?». Gabriela le contó toda la conversación a su amiga, sin omitir ningún detalle. Patricia escuchó en silencio, haciendo solo algunas preguntas para aclarar. «Gabriela, ¿te das cuenta de lo que pasó aquí?», dijo Patricia cuando ella terminó. «¿Que mi esposo está enamorado de otra mujer?». «No, que ustedes dos se aman profundamente, pero se perdieron en el camino». Patricia hizo una pausa. «Fernando pasó una hora hablando de ti, de cómo te admira, de lo culpable que se siente por estar traicionándote emocionalmente. Eso no es comportamiento de alguien que quiere terminar un matrimonio. Pero él estaba listo para irse con la otra. Porque está desesperado. Se siente invisible en su propia relación. Pero nota que bastaron algunas preguntas acertadas para que reconsiderara toda la situación. Gabriela reflexionó sobre las palabras de su amiga. Era cierto. Fernando había cambiado de idea sobre irse con Liliana después de hablar sobre la situación. «¿Qué crees que debo hacer? Sé honesta con él. Cuéntale que eras tú disfrazada, cuéntale que escuchaste todo, y sobre todo cuéntale cómo te sientes con todo esto». Patricia fue enfática. «Necesitan honestidad total para reconstruir la relación. Y si se enfurece porque me disfracé, se va a enojar, al principio, pero después va a darse cuenta de que hiciste eso porque lo amas y estabas desesperada por entender qué estaba pasando». Gabriela pasó el resto del día pensando en la conversación. Canceló todas las reuniones y se quedó en casa, preparándose mentalmente para el enfrentamiento que se avecinaba. A las 6 de la tarde, Fernando llegó a casa. Gabriela estaba en la cocina, preparando su cena favorita. Cuando él entró, ella notó que parecía más ligero, como si un peso se hubiera quitado de sus hombros. «Hola», dijo él,
dándole un beso en la mejilla. Hola, ¿cómo estuvo tu día? Diferente, muy diferente. Fernando se sentó a la mesa de la cocina. Gabriela, necesitamos hablar. Lo sé, respondió ella apagando la estufa. También necesito contarte algunas cosas. Se sentaron uno frente al otro. El silencio fue largo y cargado de tensión. Puedes empezar, dijo Gabriela. Antes que nada, quiero que sepas que te amo. Siempre te he amado y siempre te amaré, comenzó Fernando con la voz ligeramente temblorosa. Pero no he sido completamente honesto contigo. Gabriela asintió, tratando de parecer tranquila. En los últimos meses me he sentido muy solo en nuestro matrimonio. Sé que trabajas mucho, sé que es por nosotros, pero necesito más atención, más conexión. Continúa, lo animó Gabriela. Conocí a una mujer, una cliente de la oficina. Ella estaba pasando por un divorcio y terminé convirtiéndome en su confidente. Fernando hizo una pausa, claramente luchando con las palabras. Gabriela, me enamoré de ella. Gabriela sintió que el corazón se le aceleraba, pero se forzó a mantener una expresión neutra. ¿Cómo te enamoraste? Ella me escuchaba. Me hacía sentir importante, valorado. Hacía mucho tiempo que no me sentía así. Bajó la mirada. Sé que es una excusa pobre, pero es la verdad. ¿Y qué pasó entre ustedes? Nada físico, pero emocionalmente te traicioné, y me siento terrible por eso. Fernando levantó la vista para encontrarla de ella. Ella se mudó hoy a otra ciudad. Me pidió que fuera con ella. ¿Y tú querías ir? Por un momento sí. Lo pensé seriamente. Respiró hondo. Pero me di cuenta de que estaría huyendo de mis problemas en lugar de resolverlos. Gabriela sintió una mezcla de dolor y alivio. Fernando había elegido quedarse y contar la verdad. Fernando, yo también tengo algo que confesar, dijo ella con la voz temblorosa. ¿Qué? Esta mañana, cuando fuiste al dentista, era yo disfrazada. Fernando quedó en shock absoluto. ¿Cómo es eso? Sospechaba que algo andaba mal entre nosotros. Le pedí a una amiga dentista que me dejara atenderte para intentar descubrir qué estaba pasando. Gabriela habló rápidamente. Escuché toda la conversación que tuvimos. ¿Tú escuchaste todo? La voz de Fernando salió en un susurro. Todo. Sobre Liliana, sobre cómo te sientes en el matrimonio, sobre tus sueños abandonados. Gabriela comenzó a llorar. Fernando, perdóname por haberme disfrazado. Estaba desesperada. Fernando guardó silencio por varios minutos, procesando la información. Gabriela podía ver la rabia, la confusión y la tristeza pasando por su rostro. ¿Entonces sabes sobre mis sentimientos por ella? Lo sé. Y duele mucho, pero también lo entiendo. Gabriela se secó las lágrimas. Yo fallé contigo, Fernando. Me perdí tanto en el trabajo que olvidé ser tu esposa. Gabriela, no, déjame terminar, lo interrumpió. Tenías razón en todo lo que dijiste. Dejé de escucharte, de valorar tus sueños, de verte como compañero. Te convertí en un personaje secundario de mi vida sin darme cuenta. ¿Escuchaste cuando dije que aún te amo? Lo escuché. Y también escuché cuando dijiste que te sientes culpable por traicionarme emocionalmente. Gabriela tomó sus manos. Fernando, no quiero perderte, no así. ¿Qué estás proponiendo? Que intentemos reconstruir nuestro matrimonio. Desde cero, si es necesario. Ella lo miró profundamente a los ojos. Pero esta vez, como verdaderos compañeros, quiero apoyar tus sueños tanto como tú siempre apoyaste los míos. ¿Y Liliana? Liliana apareció porque yo creé un vacío en tu vida. Si yo lleno ese vacío nuevamente, tal vez descubras que lo que sentías por ella era necesidad, no amor. Gabriela hizo una pausa. Pero si es amor de verdad, si después de intentar reconstruir nuestra relación aún la amas, te dejaré ir. Fernando se sorprendió con la propuesta de Gabriela. ¿Harías eso? Te amo lo suficiente como para querer tu felicidad, aunque no sea conmigo. Gabriela respondió con sinceridad. Pero antes de rendirnos, quiero intentar reconquistar al hombre del que me enamoré en la universidad.
Gabriela, no sé qué decir. Di que lo intentarás. Di que le daremos una oportunidad real a nuestro matrimonio, sin las máscaras que creamos a lo largo de los años. Fernando miró a Gabriela por un largo momento. Ella podía ver que él luchaba con emociones conflictivas. ¿Realmente escuchaste todo lo que hablé hoy? Todo, incluso sobre el perfume que usé ayer. Ella sonrió tristemente. Y sobre cómo recordaste a la chica de la universidad. Entonces sabes que por un momento volví a enamorarme de ti. Lo sé, y quiero que te enamores de mí otra vez, pero esta vez de la mujer que soy hoy, no del recuerdo de quién era. Fernando se levantó y comenzó a caminar por la cocina. Gabriela podía ver que él estaba procesando todo. ¿Cómo lograste disfrazarte de dentista?, preguntó él de repente. Patricia es mi amiga desde niña. Me prestó el consultorio por una mañana. Gabriela sonrió nerviosamente. Fue la cosa más loca que he hecho en mi vida. Y la más arriesgada también. Si me hubiera dado cuenta, lo sé, fue un riesgo enorme. Pero te estaba perdiendo y no sabía cómo. Ella también se levantó. Fernando, esa conversación me abrió los ojos a cosas que nunca había notado. ¿Cómo qué? Como el hecho de que abandonaste tus sueños para apoyarme, como dejé de verte como persona y comencé a tratarte como un apoyo emocional. Gabriela hizo una pausa. Como los dos aún nos amamos, pero olvidamos cómo demostrarlo. Fernando dejó de caminar y la miró. Gabriela, hay algo que aún no te he contado. ¿Qué? Hoy, después de la consulta, llamé a Liliana. Gabriela sintió que el corazón se le detenía. Y le dije que se fuera, que necesitaba resolver mi situación antes de tomar cualquier decisión sobre el futuro. Respiró hondo. Ella se sintió herida, pero lo entendió. ¿Cómo te sientes con eso? Triste, confundido, pero también aliviado. Fernando se acercó a ella. Ese dentista me hizo darme cuenta de algunas cosas importantes. Gabriela sonrió internamente. ¿Qué cosas? Que no puedo huir de mis problemas. Que 15 años de matrimonio merecen un intento honesto de recuperación. Y que quizás lo que sentía por Liliana era más necesidad que amor. ¿Y ahora? ¿Cómo te sientes sobre nosotros? Esperanzado. Por primera vez en meses siento que hay esperanza. Él tomó sus manos. Pero también con miedo. ¿Miedo de qué? De que sea demasiado tarde. De que el daño sea irreversible. Fernando la miró a los ojos. Gabriela, heriste mi orgullo hoy. Saber que te disfrazaste para espiarme. Lo sé. Estuvo mal de mi parte. Pero al mismo tiempo mostró cuánto te importo. Hacía tiempo que no me sentía prioridad en tu vida. Él apretó sus manos. Fue una actitud loca, pero también valiente. ¿Entonces me perdonas? Te perdono. Pero con una condición, dijo seriamente. ¿Cuál? Nada más de mentiras entre nosotros. Si vamos a intentar reconstruir este matrimonio, tiene que ser con total honestidad. Trato hecho. Pero eso aplica para los dos lados. Gabriela lo miró fijamente. Si sientes ganas de hablar con Liliana, cuéntamelo. Si sientes que no está funcionando entre nosotros, cuéntamelo también. Trato hecho. Se abrazaron por primera vez en meses con sinceridad. Gabriela podía sentir que algo había cambiado entre ellos. No estaba curado, pero había esperanza. Gabriela, hay una cosa que quiero pedirte, dijo Fernando, aún abrazado con ella. ¿Qué? Quiero abrir mi despacho de contabilidad, no dentro de unos años, sino ahora, en los próximos meses. Gabriela se separó para mirarlo. ¿En serio? En serio. Me di cuenta hoy que necesito esto para sentirme completo de nuevo. Necesito tener mis propios objetivos, mi propia identidad profesional. Fernando, voy a apoyarte en todo, financieramente, emocionalmente, como sea necesario. Gabriela habló con entusiasmo. De hecho, puedo ser tu primera clienta. Mis empresas necesitan un contador de confianza. ¿Harías eso? Lo haría y lo voy a hacer, pero quiero que consigas otros clientes también. Quiero verte realizar el sueño que pospusiste por tanto tiempo. Fernando sonrió de una forma que Gabriela no veía hacía años.
Era la sonrisa del hombre decidido que había conocido en la universidad. «Hay una cosa más», dijo Gabriela. «¿Qué?» «Quiero reducir mi carga de trabajo. Voy a contratar a un gerente general para que se encargue de las operaciones del día a día. Quiero tener más tiempo para nosotros». «¿Puedes hacer eso?» «No solo puedo, sino que debí haberlo hecho hace mucho tiempo». Gabriela sonrió. «Fernando, hoy me di cuenta de que no sirve de nada tener todo el dinero del mundo si pierdo lo que realmente importa. ¿Qué es tú, nosotros, nuestra familia?» Cenaron juntos esa noche, conversando como no lo hacían hacía años. Gabriela contó sobre los desafíos que enfrentaba en el trabajo, pero esta vez preguntando la opinión de Fernando y valorando sus sugerencias. Él habló sobre sus planes para el despacho, y ella contribuyó con ideas y contactos. «Gabriela, ¿puedo hacerte una pregunta?», dijo Fernando cuando estaban lavando los platos juntos. «Claro». «¿Por qué sospechaste que había algo mal entre nosotros?». Gabriela hizo una pausa. «Cambiaste, te volviste distante, distraído, y cuando intenté acercarme te alejaste. ¿Cuándo fue eso?». «Anoche, cuando intenté abrazarte». «Ah, sí, me acuerdo». Fernando bajó la cabeza. «Me sentí horrible después». «¿Por qué te alejaste?». «Porque estaba confundido con mis sentimientos. Acababa de despedirme de Liliana y no sabía cómo reaccionar a tu cariño». La miró. «Pero hoy entiendo que fue cobarde de mi parte». «No fue cobarde, fue humano. Estabas lidiando con sentimientos encontrados». «Gabriela, hay algo que necesito contarte sobre Liliana», dijo Fernando de repente. Gabriela sintió que el estómago se le contraía. «¿Qué?». «Cuando dije que me enamoré de ella, creo que estaba confundiendo las cosas». Hizo una pausa. «Hoy, después de hablar con ese dentista, me di cuenta de que lo que sentía era gratitud por ella, hacerme sentir valorado». «¿Cómo así?». «En los últimos años, tú me viste principalmente como esposo, como apoyo emocional. Liliana me vio como Fernando, como individuo con sueños y opiniones propias», explicó. «Creo que me enamoré de la sensación de ser visto, no necesariamente de ella». Gabriela sintió una ola de alivio mezclada con tristeza. «¿Y ahora, cómo te sientes?». «La extraño, no voy a mentir. Pero es un extrañar diferente. Como se extraña a un amigo cercano». Fernando se secó las manos y se volteó hacia Gabriela. «Pero cuando te miro a ti, aún siento ese frío en el estómago que sentía en la universidad. Incluso después de todo lo que pasó, principalmente después de todo lo que pasó, verte disfrazarte de dentista para salvar nuestro matrimonio me mostró a una Gabriela que no conocía». Sonrió. «Impulsiva, valiente, dispuesta a todo por amor. Y eso te atrae». «Mucho. Me hizo recordar por qué me enamoré de ti en primer lugar». Fernando la atrajo más cerca. «Gabriela, quiero intentar reconstruir nuestra relación. De verdad». «Yo también quiero. Más que nada». Esa noche, conversaron hasta tarde, compartiendo sentimientos que habían guardado por años. Gabriela contó sobre la presión que sentía de ser siempre fuerte, siempre exitosa. Fernando habló sobre cómo se sentía inadecuado ante su éxito. «Sabes que nunca te vería como inadecuado, ¿verdad?», dijo Gabriela cuando estaban acostados en la cama. «Lo sé, pero a veces la propia mente crea fantasmas». Fernando la abrazó. «Creo que me perdí intentando ser el hombre que pensaba que merecías, en lugar de ser simplemente yo mismo. Y yo me perdí intentando ser la mujer fuerte que pensaba que necesitabas». Gabriela suspiró. «Qué ironía, ¿no?». «Hagamos un pacto», dijo Fernando. «¿Cuál?». «A partir de ahora vamos a ser nosotros mismos, con defectos, inseguridades, sueños y miedos, sin máscaras». Trato hecho. Durmieron abrazados por primera vez en meses. Al día siguiente, Gabriela despertó con Fernando preparando el desayuno. «Buenos días», dijo él besándola. «Buenos días. ¿A qué debo esta gentileza?». «Al hecho de tener a mi esposa de vuelta», sonrió. «Y también porque quiero empezar mi proyecto de la oficina hoy mismo». «¿En serio?». «En serio. Voy a salir de la empresa actual la próxima semana.
Quiero enfocarme completamente en mi negocio. Gabriela sintió una mezcla de orgullo y ansiedad. ¿Y financieramente? ¿Va a funcionar? Contigo como primera clienta y algunos contactos que ya tengo, creo que sí. Sirvió el café. Pero aunque sea difícil al principio, prefiero luchar por mis sueños que vivir acomodado. Estoy orgullosa de ti. Y yo estoy ansioso por mostrar de lo que soy capaz cuando no estoy a la sombra de nadie. La miró. Sin ofender. No ofende. De hecho, es emocionante verte tan decidido. Durante el desayuno planearon las próximas semanas. Gabriela empezaría el proceso de contratación del gerente general, mientras Fernando tramitaría toda la documentación para abrir la oficina. «Gabriela, hay algo que me tiene curioso», dijo Fernando de repente. «¿Qué? ¿Cómo lograste actuar como dentista? ¿No fue obvio que no sabías lo que estabas haciendo?» Gabriela se rió. «Patricia me dio una clase rápida sobre los instrumentos básicos, y suerte mía que te concentraste tanto en desahogarte que casi no prestaste atención al procedimiento». «Es cierto, necesitaba tanto hablar de todo aquello», movió la cabeza. «Fuiste muy convincente, ¿sabes?» «Gracias, pero no pienso repetir la experiencia tan pronto. Y esa voz más grave que hiciste, ensayé por días», confesó Gabriela riendo. «Hasta llegué a practicar frente al espejo». «Mi esposa, la actriz», bromeó Fernando. «¿Quién diría que tenías talento para el teatro?» «Solo para salvar mi matrimonio», respondió ella poniéndose seria de nuevo. «Gabriela, ¿puedo hacerte una promesa?» «Claro. Te prometo que si alguna vez me siento descuidado o triste con nuestra relación, hablaré contigo inmediatamente. No dejaré que los problemas se acumulen como esta vez. Y yo prometo que voy a escuchar. De verdad. No solo fingir que escucho mientras pienso en el trabajo». Gabriela tomó su mano. «Y también prometo que voy a valorar tus sueños tanto como los míos». «¿Entonces estamos comenzando oficialmente de nuevo?» «Así es, pero esta vez como verdaderos compañeros». En las semanas siguientes, Gabriela y Fernando trabajaron intensamente para reconstruir la relación. Ella redujo drásticamente sus horas de trabajo y contrató a una gerente de confianza. Él abrió la oficina de contabilidad y rápidamente consiguió varios clientes, incluyendo algunas empresas de Gabriela. «¿Cómo te sientes?», preguntó Gabriela una noche mientras cenaban en la nueva oficina de Fernando. «Realizado. Por primera vez en años, siento que estoy viviendo mi propia vida». Miró alrededor de la pequeña oficina con orgullo. «¿Y tú? ¿No te arrepientes de haber reducido el ritmo?» «Al contrario, estoy descubriendo que puedo ser igualmente exitosa, trabajando menos y viviendo más», sonrió Gabriela. «Y sobre todo, estoy redescubriendo al hombre del que me enamoré. Incluso sabiendo todo lo que pasó con Liliana. Principalmente por eso. Verte siendo honesto sobre tus sentimientos, incluso sabiendo que podrías perderme, me mostró tu integridad». Gabriela hizo una pausa. «Fernando, no estaba fingiendo cuando dije que te dejaría ir si realmente la amaras. Lo sé, y eso fue lo que me hizo darme cuenta de cuánto me amas». Él tomó su mano. «Gabriela, yo no amo a Liliana. Me di cuenta de eso en las primeras semanas después de que se mudó». «¿Cómo te diste cuenta?» «Porque no la extrañaba como persona. Extrañaba la atención que me daba, la forma en que me hacía sentir especial. Pero cuando tú comenzaste a darme esa misma atención, la añoranza por ella desapareció por completo». Gabriela sintió un alivio profundo. Había pasado semanas temiendo que Fernando aún amara a la otra mujer. ¿Y nunca más pensaste en buscarla? Nunca. De hecho, cuando me llamó hace 2 semanas preguntando cómo estaba, sentí solo un cariño fraternal. Fue honesto Fernando. Le conté que estaba reconstruyendo mi matrimonio, y ella se alegró por mí. Ella llamó. ¿Por qué no me lo contaste? Porque fue una conversación de 5 minutos. Ella quería saber si estaba bien. Me contó que se estaba adaptando a la nueva ciudad y nos deseó suerte a los dos. Él apretó la mano de Gabriela. Ya no había nada más entre nosotros de qué hablar. ¿Y cómo te sentiste después de la llamada? Aliviado. Confirmó que había tomado la decisión correcta de quedarme y luchar por nuestro matrimonio. 6 meses después del episodio en el consultorio,
Gabriela y Fernando estaban más unidos que nunca. Su oficina prosperaba, y ella había encontrado un equilibrio saludable entre trabajo y vida personal. «Gabriela, hay algo que quiero proponerte», dijo Fernando una mañana de sábado. «¿Qué?» «Vamos a renovar nuestros votos matrimoniales». Gabriela se sorprendió. «¿En serio? En serio. Siento que ahora somos personas diferentes, más maduras, más honestas entre nosotros». Se arrodilló frente a ella. «Gabriela Mendoza, ¿quieres casarte conmigo de nuevo?» Gabriela comenzó a llorar de emoción. «Claro que quiero». La ceremonia de renovación de votos fue sencilla, solo con la familia cercana y algunos amigos íntimos. Patricia, la dentista que había ayudado a Gabriela, fue una de las madrinas. «Lo lograste», le dijo Patricia a Gabriela antes de la ceremonia. «¿Lograr qué?» «Reconquistar el amor de tu vida». Patricia sonrió. «Y reconquistarte a ti misma en el proceso». Durante la ceremonia, Gabriela y Fernando escribieron nuevos votos personales. «Gabriela», comenzó Fernando, «hace 15 años prometí apoyar tus sueños. Hoy prometo apoyarlos sin perder los míos. Prometo ser tu compañero, no tu acompañante. Y prometo siempre ser honesto sobre mis sentimientos, incluso cuando sea difícil». «Fernando». Gabriela estaba llorando. «Hace 15 años prometí que tú eras mi ancla. Hoy entiendo que eres mucho más que eso. Eres mi compañero, mi mejor amigo, mi gran amor. Prometo valorar tus sueños tanto como los míos. Prometo escucharte de verdad. Y prometo nunca más disfrazarme de dentista». Todos rieron con la última promesa. Fernando besó a Gabriela bajo los aplausos emocionados de los presentes. «¿Y entonces?», preguntó Patricia al final de la fiesta. «¿Valió la pena toda esa locura en el consultorio?» «Valió», respondió Gabriela sin dudar. «Fue la mejor cosa loca que he hecho en mi vida». «¿Y si pudieras volver en el tiempo, harías todo diferente?» Gabriela miró a Fernando, que conversaba animadamente con los invitados sobre sus proyectos en la oficina. Parecía pleno, realizado, feliz. «No cambiaría nada. A veces necesitamos casi perder algo para darnos cuenta de cuánto vale la pena luchar por ello». 2 años después, Gabriela y Fernando eran socios en un nuevo emprendimiento, una consultoría que ayudaba a parejas a equilibrar vida profesional y personal. La idea surgió después de que varios amigos pidieran consejos sobre cómo habían salvado su matrimonio. «Nunca imaginé que nuestros problemas podrían ayudar a otras personas», dijo Fernando mientras preparaban una charla. «Yo tampoco, pero creo que nuestra historia muestra que es posible reconstruir una relación cuando hay amor y disposición de los dos lados». Gabriela revisó sus notas. «Y sobre todo cuando hay honestidad total». «¿Vas a contar lo del episodio del dentista?» «Sí, es la parte más impactante de la historia», Gabriela sonrió. «Y también la que genera más preguntas». En la charla, una pareja en el público preguntó si no tenían miedo de que surgieran otros problemas en el futuro. «Claro que sí», respondió Gabriela honestamente. «Pero aprendimos herramientas para lidiar con ellos. La comunicación honesta, el respeto a los sueños individuales, el compromiso de ser compañeros de verdad. Y sobre todo», añadió Fernando, «aprendimos que el amor no es suficiente si no viene acompañado de atención, cuidado y dedicación mutua». Después de la charla en el auto de regreso a casa, Gabriela miró a Fernando. «¿Sabes qué es gracioso?» «¿Qué?» «Si alguien me hubiera contado hace 3 años que me disfrazaría de dentista para salvar mi matrimonio, le habría dicho que era una locura». «Y era una locura», Fernando rió, «pero fue la locura correcta en el momento correcto». «¿Realmente me perdonaste por eso?» «Gabriela, ya hemos hablado de esto 1000 veces. No solo te perdoné, sino que estoy agradecido». Él tomó su mano. «Ese día cambió nuestras vidas para mejor. ¿Y tú? ¿Ya te perdonaste por haberte enamorado de Liliana?» «Sí. Entendí que fue un síntoma de un problema más grande, no el problema en sí». Fernando estacionó frente a la casa. «¿Y tú? ¿Ya te perdonaste por haber descuidado nuestra relación?» «Sí. Y aprendí que puedo tener éxito profesionalmente sin sacrificar mi vida personal». Entraron a casa juntos.
como lo hacían todas las noches desde hacía 2 años. La rutina había cambiado por completo. Cenaban juntos, conversaban sobre el día, planeaban el futuro, compartían los sueños. «Gabriela», dijo Fernando cuando se preparaban para dormir. «Gracias». «¿Por qué?» «Por haber luchado por nosotros cuando sería más fácil rendirse. Por haber tenido el valor de disfrazarte de dentista». Él sonrió. «Y por haberme dado una segunda oportunidad de ser el esposo que mereces. Gracias a ti por haber tenido la honestidad de contarme sobre Liliana, aun sabiendo que podrías perderme». Gabriela lo besó. «Y por darme una segunda oportunidad de ser la esposa que mereces». Se abrazaron, agradecidos por haber encontrado el camino de regreso el uno al otro. En la oscuridad de la habitación, Gabriela sonrió recordando aquella mañana en el consultorio dental. Jamás imaginó que esa sería la decisión más importante de su vida. «¿Fernando? Si algún día necesitas un dentista de verdad, puedes ir solo. Mi carrera como actriz ha terminado». Fernando rió fuerte en la oscuridad. «Trato hecho. Pero si necesito a alguien que me escuche de verdad, puedo contar contigo». «Siempre», respondió Gabriela. «Para siempre». Y así, bajo las estrellas de Ciudad de México, 2 corazones que casi se perdieron encontraron el camino a casa. El viaje había sido doloroso, lleno de descubrimientos difíciles y verdades incómodas, pero al final demostraron que cuando el amor es verdadero y las personas están dispuestas a luchar por él, no hay distancia emocional que no pueda recorrerse de regreso. La historia de Gabriela y Fernando se volvió leyenda entre los amigos, una prueba de que a veces las decisiones más locas pueden llevar a los resultados más hermosos. Y cada vez que alguien preguntaba cuál era el secreto para un matrimonio duradero, ellos respondían al unísono: honestidad, compañerismo y un poquito de locura cuando es necesario. 5 años después del episodio en el consultorio, Gabriela estaba embarazada. A los 47 años, ella y Fernando finalmente tendrían el hijo que tanto desearon al inicio del matrimonio. «¿Crees que es niño o niña?», preguntó Fernando, con la mano en su vientre. «No sé, pero sé que será muy amado», sonrió Gabriela. «Y que crecerá viendo un ejemplo de matrimonio verdadero. Un matrimonio que casi termina, pero que fue salvado por amor, determinación y una dentista muy convincente», rió Gabriela. «Y principalmente por 2 personas que decidieron luchar por lo que realmente importa». El día que nació la bebé, Gabriela miró a Fernando sosteniendo a su hija en brazos y sintió que el círculo se había cerrado. Todos los dolores, todas las lágrimas, todas las noches en vela valieron la pena para llegar a ese momento. «¿Cómo la vamos a llamar?», preguntó Fernando. «Esperanza», respondió Gabriela sin dudar, «porque eso es lo que ella trajo a nuestras vidas». «Esperanza Mendoza Vargas», sonrió Fernando. «Perfecto». Y así, la niña que nació de un amor reconstruido recibió el nombre que resumía todo el viaje de sus padres: Esperanza. La esperanza de que es posible comenzar de nuevo, de que los errores pueden perdonarse, de que el amor verdadero siempre encuentra una forma de triunfar. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció esta historia de amor y reconstrucción. ¿Crees que Gabriela tomó la decisión correcta al disfrazarse de dentista? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más historias emocionantes.